Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es lunes de la tercera semana del tiempo de Adviento, ciclo C. Y en la primera lectura del libro de los Números, en el capítulo 24, versículos 2, 7, 15 al 17, se nos dice: una estrella sale de Jacob, un rey surge en Israel. En el Salmo 24 se nos invita a rezar: Señor, muéstrame tus caminos. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículos 23 al 27, escuchamos al Espíritu Santo que nos dice: en aquel tiempo, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces tú todo eso? ¿Quién te ha autorizado para ello? Jesús les contestó: yo también voy a preguntarles una cosa. Si me responden, les diré con qué derecho hago todo esto. ¿De quién recibió Juan el encargo de bautizar? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si contestamos que lo recibió de Dios, Él nos dirá: ¿por qué pues no lo creyeron? Y si decimos que lo recibió de los hombres, corremos el peligro de la reacción del pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. A lo que él replicó: pues tampoco yo les diré con qué derecho hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los primeros domingos del tiempo de Adviento, la Iglesia nos presenta la figura de Juan el Bautista como el precursor del Señor, como el que nos enseña a abrir el corazón al Salvador, al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan nos llama a una conversión. Juan nos llama a aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Pero no todos creyeron en él. Y hoy en día no todos creemos en él. En aquella época queda claro: el pueblo humilde le creyó y lo siguieron, mientras que los sacerdotes, las autoridades del pueblo, no lo aceptaron y más bien lo rechazaron. Por eso enfrentan a Jesucristo
tentándolo con sus preguntas. Y Jesucristo responde poniéndolos también a prueba. Si creyeron en Juan, creerán también en él. Si no creyeron en Juan, no lo aceptarán. Nosotros debemos también ponernos frente a esta cuestionante. Ya a estas alturas del Adviento, cuando cada día se acerca más la fiesta del nacimiento de nuestro divino Salvador, tenemos que cuestionarnos. ¿Verdaderamente yo creo en Jesucristo? ¿O es solamente una cuestión intelectual, mental, una costumbre de pensar que yo creo en Él, porque al final mentiras que creo? Porque cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando toca la puerta la enfermedad, la muerte en mi hogar, hasta ahí llegó mi fe. Y entonces surge toda clase de cuestionantes y de injusticias hacia el Dios que solo es amor, ternura y compasión. Es que así somos muchos, que creemos en el Señor pero no confiamos en Él. Preferimos vivir sumidos en la tristeza, en las depresiones, en las inseguridades, en los miedos, porque no damos el paso para vivir abandonados en sus brazos amorosos. La lectura del Antiguo Testamento sigue con ánimo invitándonos a la esperanza, llamándonos a la fe. Una estrella sale de Jacob, un rey surge en Israel. Y esa estrella, ese rey no es otro más que el que Juan anunció, al que Juan le preparó el camino, el Cordero de Dios, el Señor Jesús. Y nosotros debemos aceptarlo. Y no solo aceptarlo, sin cuestionar nada de lo que Él hace o de lo que Él permite en nuestras vidas. No solo aceptarlo, sino debemos suplicarle que nos muestre sus caminos, porque es solo por el camino estrecho que Él nos muestra y que es Él mismo, solo por allí podremos transitar para alcanzar la vida eterna. El camino de la divina voluntad, del divino querer. El camino de las virtudes, porque las virtudes disponen al alma a vivir plenamente esa voluntad de Dios. Continuemos con las enseñanzas del Catecismo sobre las virtudes. Ya hemos aprendido en los días anteriores lo que se nos ha
enseñado acerca de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Hemos hablado de las virtudes en general, como aquella disposición habitual y firme para hacer el bien, para abrirnos a la divina voluntad. Pues también hay virtudes humanas, y de eso es lo que nos habla el Catecismo en el numeral 1804 al 1811. Y se nos dice: las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Por supuesto, ya también lo hemos hablado, y sobre todo cuando meditábamos sobre las virtudes teologales. Diríamos como Santa Teresita del Niño Jesús: al final todo es gracia, todo es regalo, todo es don. Somos lo que Dios hace en nosotros. Esa es la verdad. Pero como somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios, con conciencia propia, con libertad, voluntad, entonces ahí está donde reconocemos que debemos poner nuestra parte. Lo esperamos todo de Dios, y Dios pone todo con mayúscula. Pero Dios nos exige y espera de nosotros que también pongamos todo, aunque sea un todo con minúscula. Y de eso se trata la conversión, el seguimiento de Jesucristo y la práctica de las virtudes. La persona tiene que saber qué es el bien y qué es el mal. Y la persona tiene que revestirse de actos buenos que se vayan convirtiendo en hábitos, para que esos hábitos, por la perseverancia, se conviertan en virtudes. Entonces, ¿cómo es el camino para yo hacer de mi vida una vida virtuosa? Muy fácil. Pongo un ejemplo. Usted dice hoy: voy a dejar de criticar, solo por hoy. Otro ejemplo: voy a rezar el Santo Rosario solo por hoy. Y hoy no critica, hoy reza el rosario. Son dos ejemplos nada más. Usted ponga todo lo que usted quiera.
no criticar, no levantar la voz, no esto, no lo otro, no lo otro. O por el contrario, rezar el rosario, ir a misa, alabar, bendecir, todo lo que usted quiera. No hacer cosas malas, hacer cosas buenas. Y usted comienza solo por hoy. Usted logró solo hoy no criticar. Usted logró solo hoy rezar el rosario. Pero viene mañana y mañana va a decir solo por hoy. No voy a criticar, solo por hoy voy a rezar el rosario. Y así viene pasado mañana, y así el otro día, y así usted cumplirá en ese solo por hoy una semana de no criticar, una semana de rezar el rosario. Igualmente viene la otra semana y sigue solo por hoy. Como decía Santa Teresa, todo consiste en perseverar, en determinarse con una determinada determinación a hacer esos actos buenos o a evitar esos actos malos en un solo por hoy. Y perseverar. En eso consiste el éxito, en la perseverancia. Cuando usted se da cuenta, el evitar hacer cosas malas y el hacer cosas buenas le traen una satisfacción espiritual. Le van dando una sensación de seguridad, de paz, de satisfacción. Entonces se va formando un hábito. La perseverancia y la satisfacción de realizar y no realizar lo malo le va haciendo sentirse tan bien que entonces va creando un hábito, porque usted continúa. Y el hábito va solidificándose cada vez más en usted hasta que usted ya no puede dejar de hacer eso bueno que hace. Y ya tampoco puede volver atrás a hacer aquello malo que hacía. Por ende, terminamos con que usted ya ha forjado virtudes en su persona. Se va haciendo una persona virtuosa. Así es como se hacen las virtudes en nuestras vidas. Dice el señor a Luisa Picarreta en el libro del cielo: esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas como oprobios. Pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos. Y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada. Y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. Y solo experimenta lo contrario
quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, y encontrando lo amargo se disgusta, se lamenta y parece que le haya llegado una desgracia. Pero quien penetra dentro, encontrando lo sabroso, ahí forma su felicidad. Hija mía amada, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo. Y mientras esto decía, me sentía infundir tales deseos de ser crucificada con Jesucristo que frecuentemente iba repitiendo: Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame contigo. Y cuando regresaba Jesús, las primeras peticiones que le hacía y que me parecían más importantes eran estas: el dolor de mis pecados y la gracia de que me crucificara con él. Me parecía que si obtenía esto, habría obtenido todo. Entonces, una mañana, mi amantísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él. Y mientras esto decía, vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz, y dentro de estos rayos de los clavos se venían hacia mí. Mientras estaba en esto, no sé por qué, mientras deseaba tanto que me crucificara, tanto que me sentía consumir, fui sorprendida por un gran temor que me hacía temblar de la cabeza a los pies. Sentía tal aniquilamiento de mí misma, me veía tan indigna de recibir esta gracia, que no me atrevía a decir: Señor, crucifícame contigo. Parecía que Jesús estaba en suspenso esperando mi querer. ¿Quién puede decir cómo en lo íntimo de mi alma lo deseaba ardientemente, pero a la vez me veía indigna? Mi naturaleza se espantaba y temblaba. Mientras me encontraba en esto, mi amado Jesús intelectualmente me pedía que aceptara. Entonces con todo el corazón le dije: Esposo santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme, y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo. Y nosotros concluimos entendiéndolo todo, comprendiéndolo perfectamente. El seguimiento de Cristo tiene el objetivo de que lleguemos a ser como Cristo, porque al cielo no entra nadie más que Cristo, y todos los que en Cristo viven y han sido conformados plenamente con Él. En una palabra, al cielo no entra nadie que no esté conformado en el divino querer. Por eso, si no nos conformamos con Cristo en esta tierra, nos conformarán en el purgatorio. Pero nadie entra al cielo que esté manchado. Debemos aceptar la predicación de Juan el Bautista.
Debemos poner nuestra mirada en el cielo, en el oriente, porque de allí una estrella saldrá, un rey surgirá, y debemos ir hacia él. Por eso nuestra oración: muéstrame tus caminos, el camino de tu divina voluntad. Haz que yo pueda tomar la determinada determinación de dejar de hacer todo aquello que no te gusta y de comenzar a hacer todo lo que es de tu agrado. Una cosa a la vez. Con determinada determinación. Solo por hoy. Y así emprenderemos el camino. Así llegaremos a ser personas virtuosas. Así, con la marca de Cristo crucificado, con los estigmas que no tienen que ser físicos, más bien espirituales. Espirituales e igualmente reales que si fueran físicos, porque es el sello de la divina voluntad en nosotros que nos ha cristificado. No hay otro camino más que Cristo Jesús para llegar al cielo, y es un camino estrecho. Es el camino de la cruz, porque dejar de hacer lo que a Cristo no le agrada, lo que al Padre no le agrada, lo que al Espíritu Santo no le agrada, eso es difícil. Eso implica cruz. Y hacer la voluntad del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo, eso también significa cruz, sacrificio. He ahí nuestro camino y la disposición que debemos de tomar ya, porque ya comenzamos la última semana de este tiempo de Adviento. El Señor ya viene, ya está pronto. Comencemos ya, porque todavía ni siquiera hemos empezado. Como decía San Francisco de Asís. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga, que el Señor los envuelva en su amor. Yo también los amo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.